diario, cientos de periodistas de toda Bolivia se trasladan a las calles para conseguir información pública, aquella que es de interés de la sociedad y que desean que llegue a sus hogares para que la gente pueda ejercer su derecho a la información. No obstante, suelen toparse con algunas autoridades y funcionarios que se niegan a proporcionarles dicha información, considerando que estos datos públicos les pertenecen como si fueran una propiedad del gobierno de turno. Hoy en Poder DIC, Derecho a la Información y la Comunicación, hablaremos con 3 periodistas en ejercicio que nos contarán su experiencia de cómo enfrentar cuando la fuente periodística les cierra la información pública. Me acompaña aquí en el set de la Fundación para el Periodismo en la ciudad de La Paz mi colega Daniela Romero, a quien le doy la cordial bienvenida. Dani, gracias por haber aceptado la entrevista. Gracias, Patti. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Y bien, desde la ciudad de Santa Cruz tengo a 2 colegas, pero uno trabaja para un medio en Cochabamba, así que quiero darle la cordial bienvenida a Josué Hinojosa. José, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está, Patricia? Muy buenas tardes. Gracias a toda la gente que ha hecho posible esta invitación. Estamos aquí prestos a compartir todas estas experiencias en este importante tema. Gracias. Y también desde la capital oriental, pero un colega paceño, Walter Várquez, bienvenido. Hola Patricia, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bien, vamos a hacer que esta sea más una charla que una entrevista, o sea que por favor espero que puedan aportar a todas las ideas que yo voy a ir lanzando y obviamente porque estoy en La Paz, quisiera comenzar con Daniela, pero ustedes también pueden aportar. Dani, quiero que nos cuentes un poquito cuál es la dinámica de trabajo a diario en Página 7, que es donde tú trabajas, cómo eligen los temas que van a cubrir en el día y con qué criterios seleccionan las fuentes. Bueno, en primer lugar creo que arrancamos con 2 pasos, ¿no? El primero, obviamente teniendo la coyuntura en las manos, en la agenda diaria, porque eso es lo que a veces marca la tendencia de la noticia. Y segundo, proponiendo temas nuevos, ¿no? Dependiendo del área también. Entonces, con esas 2 ideas arrancamos ya la agenda diaria y los periodistas tienen que ir a buscar la noticia con esas 2 ideas, ¿no? Cazando, digamos, la información y en otras ocasiones buscándola. A partir de ahí ya el periodista se las ingenia muchas veces para obtener la información que buscamos, no solamente con una fuente, sino también con varias, con parte, contraparte, y con toda esos datos, esa información, pues ya en la tarde hacemos la coordinación con cada editor y es así como se crean ya los enfoques, ¿no? Los ángulos de cada tema. Y a partir de ahí escribimos la noticia. Algo que quisieras añadir, Josué, he entrado con esta dinámica porque muchas personas no saben cómo funciona una redacción y creo que es importante que la gente sepa cómo es que se activan los temas dentro de una redacción. Josué, te escuchamos. Sí, de hecho la agenda diaria de un medio de comunicación, en este caso hablando de un diario escrito, comienza con la coordinación de la agenda, la coyuntura como denominamos nosotros, pero también como hacía mención la colega, es importante para un producto informativo que se publica un día después, tener una agenda diaria, una agenda propia, donde se abordan temas propiamente elaborados, muy al margen de la coyuntura, que de a poco también va a ir sumándose a la agenda diaria, porque al día siguiente vamos a tener muchas repercusiones sobre una idea que hubiera salido de una reunión. Entonces, creo que exactamente es esa la forma en la que se define los temas de un periódico. En este caso, estamos netamente vinculados a lo que ocurra en coyuntura, a la agenda que nos da el día a día, pero también es necesario y importante proponer nuevas ideas de informaciones donde tiene que notarse y tiene que aplicarse la destreza del periodista para hacer un poco más de periodismo de investigación. Walter, a esto que ya conoces tú y que ambos han mencionado, ¿qué podrías añadir con respecto a la selección de fuentes, ¿no? Porque puede haber la sensación de que la selección de fuentes es bastante discrecional, cuando en realidad, ya lo decía Dani, sí buscamos que haya un equilibrio, parte contra parte. ¿Cómo funciona este sistema de selección de fuentes en un medio, Walter? Un apunte primero, creo que es importante hacer notar que con la mayor presencia de la tecnología en la información, esta presentación de la información con las fuentes que corresponden y la estructura también que corresponde a cada noticia varía un poco, ¿no? Porque en función de la premura
de la presentación de la información, muchas veces se tiene que esperar a que haya, por ejemplo, la contraparte. Entonces, lo urgente, por decir, está llegando un contingente policial a Santa Cruz de 1.000 efectivos, es lo que va a salir inmediatamente, ¿no? Y esa noticia está en desarrollo y luego se va averiguando cuál es el motivo de su llegada a Santa Cruz, bajo qué órdenes están, de dónde son y todo eso. Entonces, es un poco por la competencia que hay también entre los medios, va cambiando y para llegar al lector con la información más rápida, más oportuna y más completa posible. Muchas veces ya es una decisión editorial cuánto se puede esperar para dar una información muy importante, si requiere sí o sí de contraparte, por ejemplo, que es algo muy importante para todo tipo de noticias, o si esto se va a complementar posteriormente, ¿no? Ya en la elección de fuentes, claro que esto está en función del tipo de información que se vaya a trabajar en cualquier área, ¿no? Uno puede ir usando las fuentes directas, que pueden ser personales o documentales, y eso también va a estar en función de la apertura que tenga el área al trabajo que uno está haciendo, ¿no? Muchas veces, ahora lo vemos cuando son temas sensibles, por ejemplo, para el gobierno, estas fuentes se pueden cerrar, ¿no?, a otorgar información. Entonces es ahí cuando el periodista tiene que tener la habilidad de tener contactos, de tener información documental con la cual pueda avanzar en el trabajo de la noticia, cosa que no tener la información de la fuente principal no le impida, digamos, de tener su trabajo. O sea, tiene que continuar cuando tiene un tema designado, tiene que seguir ese tema, tiene que trabajarlo, aunque no tenga, esperando, claro, solicitando la información oficial, en este caso del gobierno, pero continuando con la información disponible que hay a través de otros canales. Vamos a profundizar un poquito más adelante acerca de todos estos recursos y técnicas que ustedes aplican para acceder a la información cuando la fuente se cierra. Pero yo ahorita quisiera hacer una rondita con una pregunta en general. En la experiencia que tienen ustedes, ¿cuáles son las fuentes públicas menos propensas a la transparencia informativa y a qué lo atribuyen? Un poco, quizá por la experiencia que tienen en sus áreas o en general un panorama más amplio. Bueno, en mi experiencia creo que el área más complicada para acceder a las fuentes es el área de seguridad. Estamos hablando, por ejemplo, de la policía, de las Fuerzas Armadas. Y creo que es por la misma estructura vertical que tienen ellos que se cierran mucho a dar información. Ocultan, se puede decir de alguna manera, todo lo que ellos están haciendo, pero sin tomar en cuenta que también forman parte del Estado y tienen la obligación de darnos información. Para mí creo que son esas las más difíciles, ¿no?, casi impenetrables para encontrar datos. Gracias, Dani. ¿Qué nos cuentas, Josué, al respecto? Y luego Walter. Sí, yo añadiría que también en el área económica, particularmente todo lo que está relacionado al sector hidrocarburos, que es un importante sector para la economía nacional, pero también creo que es uno de los más difíciles de acceder. El sector hidrocarburos tiene su ministerio, tiene 3 viceministerios, tiene yacimientos y toda una serie de instancias dependientes del Estado que juegan un papel de suma importancia en esta actividad y que en muchas ocasiones, particularmente en la propia experiencia, de lo que yo puedo mencionar, en muchas oportunidades pues nos dificulta el acceso a la información pública. Hay muchas oportunidades en las que recuerdo que información que antes era disponible de libre acceso, pues de a poco se ha ido recortando y hasta quedar en nada. Por citar un ejemplo, antes se tenía un reporte diario sobre las exportaciones de gas de Bolivia a Brasil y Argentina. Hoy no se tiene esa información al alcance de toda la población a través de la página web de una de las subsidiarias de yacimiento. Entonces creo que este sector, que por cierto yo vinculo esta restricción a la información a la crisis en la que se ha enfrentado en los últimos 5 o 6 años, después de tener un auge importante en los años 2013, 2014, 2015,
de a poco ha tenido una caída muy notable y que al mismo tiempo eso particularmente me atrevo a vincular que se traduce en las limitaciones que tenemos los periodistas y la población en general al acceso a este tipo de información. ¿Qué nos dices, Walter? Considero que, como decía en principio, hay temas que son muy sensibles para el gobierno y por lo tanto no va a ser para nada fácil acceder a ese tipo de información. Un ejemplo son los contratos para la compra de vacunas, ¿no? con Rusia, ¿no? Que no se ha llegado a conocer exactamente cuánto se ha invertido en la compra de esos insumos muy necesarios, claro, ¿no? Para la coyuntura sanitaria que estamos viviendo, ¿no? Y así, en el área económica, como decía Josué, también hay áreas, hay sectores en los que ya es muy complicado ingresar a acceder más bien a la información. En el ejemplo que ponía también Josué, si no lo conseguíamos de YPFB antes, lo conseguíamos por el lado de ENARSA, que era la empresa argentina. Pero ahora ENARSA, bajo un gobierno también, ¿no?, de tendencia izquierdista, igualmente no publica esos datos. Entonces ya se van cerrando, ¿no?, las fuentes para tener datos sobre la situación real del sector hidrocarburífero. Y así en otras áreas también se puede hacer notar que cuando son temas mucho más sensibles van acortando, restringiendo, limitando el acceso a la información, y esto, claro, afecta, ¿no?, a la calidad de información que podamos dar, a la calidad de información que pueda recibir la población, y así no puede llegar a tener una posición informada sobre lo que está pasando en el país, ¿no? Claro. De hecho, en el fondo esta conversación tiene que ver con eso, ¿no?, con resaltar la importancia del acceso a la información, porque una población informada puede tomar decisiones más correctas, ¿no? Desde Naciones Unidas se está impulsando mucho el tema de la transparencia activa, que significa la obligación que tienen las instituciones del Estado de publicar en las páginas web todo tipo de información, ¿no?, desde planilla, nombres, proyectos, programas, ejecución, etcétera, ¿no? ¿Cómo les va a ustedes con eso? ¿Cuánta información pueden encontrar en Bolivia en las páginas web de las instituciones públicas, tanto en el nivel local, o sea, municipios, como gobernaciones y gobierno central? Sabemos que no tenemos una ley todavía de acceso a la información, no obstante esto sí debería ser una directriz porque viene desde Naciones Unidas. Dani, ¿cómo te va a ti? Bueno, yo pienso que sí tenemos acceso, pero está limitado. De hecho, la gran mayoría de los datos que a veces sacamos es del SICOES, por ejemplo, pero los periodistas se tienen que capacitar de alguna manera más especial para encontrar contratos, para tener los datos específicos que estamos buscando. No es fácil encontrar contratos o algo que estemos queriendo encontrar ahí. Sí, eso está abierto, pero muchas veces igual limitado, ¿no? Y en las instancias del gobierno, como por ejemplo los ministerios, creo que son los que menos transparentes son en cuestión de sus páginas web, por ejemplo, ¿no? O no son transparentes o están desactualizados completamente, ¿no? Hay información que hay, digamos, que datan de 2007, 2008 y que a nosotros ya no nos sirve esa información, ¿no? Ya está demasiado desactualizada. En cambio hay otros, por darte un ejemplo, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico tiene sus reportes anuales y lo hace con mucho detalle, ¿no? Cuántos operativos cuántos en cada mes, etcétera, ¿no? Eso me parece un gran avance si viene de la policía, ¿no? Eso es muy, muy importante para nosotros, pero por lo general yo creo que la mayoría está todavía, estamos luchando por acceder a más información en ese sentido. ¿Qué nos comentan ustedes, colegas? Y me encanta también que se mencione un caso de éxito, entre comillas, o bueno, un buen caso, un buen ejemplo, para que otras instituciones hicieran lo mismo, ¿no? Como nos comenta Dani. No sé cómo les va a ustedes. Josué, ¿quieres empezar? Sí. De hecho, considero que hay mucho por mejorar en cuanto a acceso a la información pública. Daniela comentaba que hay instancias del gobierno donde se proporciona información desactualizada. Pero yo añadiría también que hay información parcializada y en algunas oportunidades politizada. Tenemos en el marco de las normas vigentes la
las rendiciones públicas de cuentas de todas las instancias del Estado, ministerios, viceministerios, empresas públicas, donde últimamente, y digo últimamente porque a medida bueno, con la experiencia que tengo, me he podido percatar que se deja de publicar la información cada vez, bueno, se publica cada información más restringida. Y hacía referencia al término politizado porque se publica lo que le interesa a la instancia que está dando esa información. Creo que esa es una manera de restringir el acceso a la información, dando información parcializada y más aún información politizada. Yo voy a citar, por ejemplo, un caso. Cuando accedemos a información sobre temas económicos, por ejemplo, empresas públicas que dependen de la instancia que se llama el CEDEM. Hay varias empresas públicas cuya rentabilidad siempre ha sido cuestionada. Lo que se informa a través de las rendiciones públicas de cuentas, por ejemplo, es la cantidad de ingresos por ventas que han tenido estas empresas. La cantidad, y está el monto total. No sabemos de manera específica cuántos son sus gastos y cuánto les queda para ver si hay utilidades. Entonces, el hecho de informar de esa manera, así parcializada, creo que también se vulnera este derecho a la información pública, porque no se está cumpliendo todos los parámetros de lo que debiera ser una rendición pública de cuentas, tomando en cuenta que se trata de información que debe estar disponible, no solo para los periodistas, sino para la población en general. Entonces, considero que hay mucho por mejorar en cuanto a estos aspectos de acceso a la información. Walter. Justamente acotando algo lo que dice Josué, si bien estas rendiciones han surgido como una buena iniciativa, ¿no?, para tener acceso oportuno a la situación de cada sector, ¿no?, del país, estos se han ido debilitando mucho con el transcurso de los años, ¿no?, con estos datos que ya no figuran. En el caso del gas, por ejemplo, ya no va apareciendo, solo van apareciendo datos anuales y no es posible ver la tendencia ya, ¿no?, que va siguiendo la producción nacional del gas natural, por decir. Y así hay muchos otros datos en los que se van desapareciendo, ¿no?, que se van acortando, que se presentan de forma parcial, que bueno, limitan también el acceso que tenemos nosotros a la información y a un posible análisis. Pero aquí un pequeño tip, para eso es importante, yo por lo menos lo he estado haciendo y considero que algunos otros colegas también, ir guardando todos estos documentos, ¿no?, para tener un archivo personal, para que nosotros mismos podamos hacer la comparación, ¿no?, de cuál es la situación. Este tipo de cosas nos permite presentar una información más completa, ¿no? Voy a poner un ejemplo, ¿no? El contexto es siempre muy importante. El caso de la empresa del Mutum, ¿no?, o de la explotación del proyecto. El gobierno siempre que puede lo presenta con bombos y platillos, ¿no?, como que se ha conseguido algo muy importante, que está avanzando en la industrialización, en la producción de acero boliviano, lo cual es genial, claro, pero no se olvida de decir que este es un proyecto que se viene arrastrando desde hace muchos años, que ha fracasado también otras dos oportunidades, que se han invertido recursos para este objetivo, que al final no se sabe qué quedó es todo eso. Entonces, con el contexto se puede hacer esa comparación, ¿no? Y nos alejamos del discurso político y podemos presentar una información precisa a la población para que la población tome sus decisiones sobre ese tipo de temas. Entonces, ahí tenemos nosotros como periodistas la responsabilidad de ahondar un poco más en la información, buscando este tipo de documentos, otras fuentes, pero también ahí tropezamos como gremio, creo, con otros temas que son muy coyunturales para nosotros, que tal vez lo podemos comenzar después. Uh-huh. Quiero rescatar de esta última ronda de intervención algunos aspectos que me parecen clave. El hecho de que uno sí puede acceder a las páginas web, pero la información es limitada o probablemente manipulada para mostrar solamente lo que les interesa,
Y finalmente lo que decía Walter, ¿no? De cómo nosotros desde las redacciones de los medios de comunicación nos las vamos arreglando para generar un cierto banco de información que luego nos permita brindarle a la sociedad y a la población la información que necesita. Y precisamente eso va la pregunta que viene a continuación. Cada uno de ustedes sé que ha tropezado con algunos problemas serios, entre comillas, con las fuentes que se les han cerrado porque ustedes han publicado cosas que les incomoda. Quisiera que nos recuerden esos datos para que la población entienda cómo es la dinámica en estos casos y que nos expliquen cómo se las han arreglado luego para conseguir información, ¿no? ¿A qué tipo de fuentes han recurrido? Dani, otra vez contigo comenzamos. Bueno, lo más reciente que recuerdo es en la crisis del 2019. Yo todavía estaba en el área de seguridad y bueno, como en ese momento era tal la crisis que hasta los policías estaban en emergencia, a mí me llegaban mensajes de todo tipo, ¿no? De policías de base que se estaban quejando contra su comandante. Y bueno, a partir de ahí yo he ido sacando una serie de notas, obviamente atribuidas a este grupo de policías de base, etcétera. Y llegado el momento, cuando quise buscar la contraparte con el mismo comandante, pues se me cerró, o sea, me dijo que no iba a darme ni una sola palabra porque yo estaba mintiendo junto con los otros policías, ¿no? Que para él en ese momento no había emergencia, no habían rumores de motín, no había absolutamente nada, que todo estaba tranquilo. Entonces, bueno, yo puse eso en una de las notas, ¿no? Que el comandante no me quería responder. Creo que eso le ha enfurecido más porque faltando un día para el motín, recibimos la visita de él y todo su estado mayor en el periódico. Entonces, bueno, ha sido como una especie de amenaza a la visita, pero también para pedir que ya no saquemos esas cosas, que ya no saquemos noticias que iban supuestamente a mover o a desequilibrar a la ciudadanía, etcétera, ¿no? Y bueno, nosotros solamente hemos sacado lo que venían diciendo sus bases, ¿no? Los policías. Y finalmente ellos mismos nos han dado la razón porque al día siguiente pues hubo el motín, ¿no? Y a partir de ahí ya todos la historia lo conocemos, pero esa fue la última vez que me han negado información y ha venido del comandante de la policía, ¿no? Y bueno, después, más bien para mi suerte, es que se ha ido, ¿no? El comandante se fue, ha renunciado, entonces ahí ya como ha habido otro, entonces ya ha habido como todo empezar desde cero, ¿no? Entonces obviamente conocerlo, a lo nuevo, etcétera, ¿no? Pero bueno, esa fue la vez de... A mí me llama mucho la atención lo que dice Dani cuando dice para mi suerte, porque entendemos que esto tiene que ver con que uno se siente amedrentado, pues, ¿no? Entonces, el hecho de que la autoridad renuncie o sea removida, nos da un cierto alivio y la tranquilidad personal, por un lado, y por el otro lado, la tranquilidad de que en adelante podemos seguir informando más libremente o con menos restricciones, ¿no? Es bastante interesante. Josué, cuéntanos algún caso que tú recuerdes y que Walter también vaya listando el suyo. Bueno, yo no he tenido un caso muy dramático, por así decirlo. Lo que sí he tenido son ocasiones en las que no se ha podido concretar entrevistas, no se ha podido concretar el acceso a la información. Muchas veces los periodistas debemos optar por irnos por las ramas, como decimos, porque la información en algunas oportunidades debe publicarse, debe salir, tiene un carácter urgente y muchas veces no podemos esperar a la información oficial, que es muchas veces la que de último llega. Entonces, he tenido algunas ocasiones donde no se me ha proporcionado la información pese a las insistencias, pese a las solicitudes, pero una vez que uno publica la información con fuentes alternativas, que por cierto no quiere decir que sean erróneas, porque muchas veces la información surge de fuentes no oficiales y ese es un recurso que los periodistas lo explotamos mucho, con responsabilidad por cierto, pero en algunas oportunidades sí, la información oficial llega cuando la información ya está publicada y se siente aludida. Entonces ahí como que ya se facilita el acceso a la información. Las autoridades, los funcionarios, los ejecutivos de alta jerarquía de las instancias estatales son los que ahora buscan a los periodistas
para tratar de dar la información que ellos tienen y que de alguna manera les va a permitir lavar la imagen o salvar un poco de lo malo como ha quedado en caso de que se tratase de un hecho de corrupción. Por ejemplo, en las últimas semanas se hablaba de un caso de coimas en una doble vía en Chuquisaca. Entonces, la información oficial muchas veces es la que llega de último, pero ya cuando la información está publicada. Entonces, casos así sí me han ocurrido muchas oportunidades cuando primero se niega la información, pero después viene la información a uno, pero siempre y cuando ya las notas estén publicadas. Walter, yo podría añadir que más bien muchas veces ni siquiera se niegan, ¿no? O sea, directamente no te responden, te dejan en visto, ¿no? O no atienden llamadas y bueno, uno tiene que ahí insistir para tratar de buscar la contraparte y continuar con su trabajo, ¿no? En este último tiempo, en las áreas que he estado cubriendo, más bien sí he tenido un poco más de suerte, han estado respondiendo, pero antes de 2019, ¿no? Era realmente muy cerrado el sector de hidrocarburos, minería, ¿no? Cuando, nuevamente digo, cuando son temas sensibles, no te dan la información, ¿no? Lo que yo puedo recordar como de los casos que una fuente se ha cerrado es de hace varios años, cuando todavía estaba en vida el expresidente de IPFB, don Carlos Villegas, ¿no? Luego de una entrevista, él me dio la entrevista para atacar a una institución de investigación, ¿no? Pero obviamente yo como periodista no podía prestarme a eso y muy bien le saqué información sobre la situación del sector y por ese lado salió, ¿no? Y dando claro algo de lo que había mencionado en uno de los párrafos de la nota. Entonces él llamó a conferencia de prensa al día siguiente de la publicación de la nota y me atacó, ¿no? Indicando de que mi trabajo no era profesional, de que yo debería haber esquivado por este lado y sí, fue también una forma de amedrentamiento para que yo seguramente en el futuro saque la información que ellos como institución querían, ¿no? Entonces sí, yo creo que los periodistas tropiezan mucho con eso en estos gobiernos del MAS principalmente y bueno, tenemos que mantenernos firmes y continuar con nuestro trabajo que nos debemos a la población, pues no a ningún gobierno. Antes de pasar a otra pregunta que va a ser la última, porque el tiempo ya se nos va a acabar, Walter, te rogaría que nos ayudes un poquito explicándole a la gente, a la población, cuando hablamos de fuentes alternativas, a cuáles nos referimos y la importancia también de recurrir a los expertos, porque es una fuente muy importante para nosotros en los medios de comunicación. Bueno, podemos tomar como fuente directa, en este caso, trabajando sobre una nota relacionada con el gobierno, al mismo gobierno, ya sea, como decía el colega, la ABC, en la construcción de carreteras, YPFB, en proyectos hidrocarburíferos y así, ¿no? Se le pueden llamar fuentes alternativas a otros documentos que reflejan la situación del sector, por decir, estudios de la Agencia Internacional de Energía, ¿no? Que pueden llegar a reflejar también la situación del sector y en base a la propia información que muchas veces sí les dan a ellos los del gobierno, pero no a nosotros, ¿no? Como periodistas. Las fuentes documentales, los estudios del BIC, Banco Mundial, CAF, ¿no? Igual estudios que van sacando instituciones como Secretaría de Energía, me parece que es de Estados Unidos, no recuerdo en este momento la sigla, pero así nos van ayudando a tener una mirada más cercana a lo que va pasando sin necesidad de contar con la información oficial. Se la busca, claro, porque es la información oficial, pero al saber que muchas veces no te la van a dar, entonces tienes que continuar avanzando con base a esta información que también proviene de fuentes oficiales, ¿no? Como te decía, repito, muchas veces el gobierno les da a estas instituciones internacionales información oficial que a nosotros no. Entonces, estas instituciones, claro, trabajan temas más amplios, presentan una situación del sector y a través de eso tú puedes ir sacando datos, infiriendo
algunas tendencias en el crecimiento y otras cosas, ¿no? Claro, hablamos de fuentes alternativas serias, ¿no? O sea, obviamente los periodistas tenemos la responsabilidad de buscar fuentes serias. Y bueno, la última pregunta, haciendo una ronda súper rapidita, quisiera preguntarles qué proponen ustedes para superar estos obstáculos, qué creen que hace falta y qué mecanismos aplicar para acceder a la información. Dani. Bueno, creo que lo más urgente es que en el país tengamos una ley, ¿no? Una norma que de alguna manera nos regule, pero también obligue, ¿no? entre comillas, al Estado a dar información, a que esta información sea completamente transparente, que nosotros tengamos ahí la información fácil de encontrar y que a partir de ahí hagamos un mejor trabajo, porque muchas veces estos obstáculos impiden que nosotros hagamos un mejor trabajo y obviamente nos tenemos que ingeniar para encontrar otras fuentes, etcétera. Y de nuestra parte creo que es importante buscar fuentes serias, ¿no? Como tú decías, Patti, es lo más importante no acudir a cualquier persona o a cualquier página web o a cualquier plataforma, sino buscar que realmente estas fuentes tengan una base, estén reconocidas de alguna manera, para que así nuestro trabajo también sea serio y podamos seguir siendo creíbles para la población, ¿no? Josué. Creo que es importante y necesario crear una ley de acceso a la información, pero creo que preliminarmente es más importante hacer cumplir las normas que ya están vigentes, porque las instancias estatales tienen unidades de transparencia y por ende están obligadas a generar información para acceso público. Eso es lo que inicialmente considero que se debe hacer cumplir, no se lo está cumpliendo, o se lo cumple a medias, como hemos venido ya mencionando. Hay información desactualizada, hay información parcializada y hasta información politizada. Se muestra lo que se quiere, no lo que es, o no todo lo que ocurre. Entonces, considero que esos aspectos inicialmente son tarea pendiente para las autoridades en actual ejercicio, para que se mejore el acceso a la información. Y como vengo diciendo, no solo por el bien de los periodistas, sino para que la población, para que la ciudadanía esté informada de lo que acontece. En cuanto a la alternativa es recurrir a fuentes alternativas, valga la redundancia, creo que es un factor muy válido, un recurso indispensable para nosotros los periodistas, más aún en esta coyuntura, en estos escenarios donde se limita la información oficial. Particularmente en la experiencia que me ha tocado tener, pues es un uso muy frecuente el de recurrir a especialistas, incluso a organizaciones que hacen estudios, hacen proyecciones. A veces por cuestiones de cálculos políticos las instancias estatales prefieren tomarse un poco de tiempo y no publicar. Por ejemplo, me refiero a las proyecciones de crecimiento o a los informes de crecimiento económico que debe publicar el Instituto Nacional de Estadísticas. Muchas veces se demora mucho en hacer esa información, pero ya hay entendidos en el tema, expertos que hacen por su lado algunos cálculos, algunas proyecciones muy válidas, por cierto, y ese tipo de información permiten enriquecer el contenido que un periodista puede ofrecer sin dejar de depender, o sin depender más bien de la información que nos puedan brindar las autoridades o la información oficial. Gracias, José. Y finalmente, Walter, ya para despedirnos. Sí, yo creo que es necesario, pues, que el gobierno, que haya voluntad política, ¿no?, para que todo esto funcione, porque puede haber diferentes normas, leyes, reglamentos que nos permitan el acceso a la información a todos como población, pero si no se hace cumplir eso, entonces no van a tener sentido. Y en nuestro país, lamentablemente, hay muchas normas, muchas leyes que están ahí vigentes, pero no se las cumplen, ¿no?, porque no hay el interés, no hay la voluntad para hacerlas cumplir, y me refiero a todas las áreas, ¿no? Entonces, eso puede ser un poco idealista, pero es la realidad. Se necesita voluntad política del gobierno para que esto funcione. Por el lado de nosotros como periodistas, creo que es importante que
siempre más bien no olvidemos en nuestro trabajo el contexto. Creo que eso nos puede dar siempre elementos para presentar una información mucho más rica, ¿no? Y evitar repetir el discurso político que está ya en todos los niveles, ¿no? Lastimosamente la agenda impuesta por el gobierno se orienta mucho hacia eso, a repetir su discurso político en diferentes áreas y algunos colegas también lamentablemente caen en eso, ¿no? Por la premura del trabajo o porque todavía les falta desarrollar herramientas, ¿no? Para trabajar la información de una forma más completa. Entonces, creo que hay elementos que son necesarios, que no tenemos que olvidar y recordar siempre que en nuestro trabajo nos debemos a la población, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, colegas, por haber aceptado esta conversación. Lo ideal sería tenerlos a todos aquí, sería muchísimo más rica la conversación, pero bueno, yo estoy sumamente agradecida por toda la experiencia que han narrado a nuestras audiencias. Va a ser hasta una próxima oportunidad. Walter, Josué, Dani, mil gracias. Gracias, Pati. Y a la gente que nos sigue a través del Facebook de la Fundación para el Periodismo, pedirle que comente, que ponga like, que comparta y también que nos deje algunas sugerencias de temas para los próximos programas. Quiero agradecer a nuestros aliados, el diario Te Informas y Televisión Universitaria de Tarija, por reproducir este programa en sus diferentes plataformas. Va a ser hasta un próximo encuentro de Poder DIC, Derecho a la Información y la Comunicación.